Good afternoon, everyone. Welcome to our online session. It's a pleasure to be here. Thank you for coming. Today, we're going to talk about so, to, either, and neither. I want to know, how do you feel today? It's a good day. Are you happy? Are you angry? Are you tired? How do you feel? ¿Cómo se sienten? Can you listen to me? Can you watch my screen? Let me know. Déjenmelo saber si me escuchan, si me ven bien, si ven las diapositivas bien. Me pueden decir por el chat, me pueden enviar una manito arriba, un emoji, para saber si todo está funcionando bien. De pronto, sí, muchas gracias a los que me están enviando ahí los emojis. Si de pronto en algún momento se llega a ir el sonido, o de pronto se va la diapositiva, me avisan, con eso estoy muy atento de ello. ¿Cómo están? Qué gusto verlos el día de hoy. Yo sé que hasta ahora no es fácil estar, pero agradezco mucho que se tomen el tiempito de venir y estar aquí un rato a escuchar a este profe que habla, habla y habla y habla. Bienvenidos. So we're going to start with our session. So let's see the agenda of the day. So we're going to divide the session in three parts. The first part is going to be the presentation of the new evidence. Hello, Sara. Welcome. The second part is going to be an explanation about so, either, neither, and to. And the third part of the session, it's going to be a space to answer questions about the whole evidence or about the program. Entonces vamos a dividir nuestra sesión en línea el día de hoy en tres partecitas, como generalmente lo hacemos. Primero, la presentación de las evidencias o de la evidencia que se activó esta semana. Segundo, vamos a hacer una pequeña explicación del tema acerca de so, either, neither, and to. Y por último, vamos a abrir un espacio de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces voy a desactivar aquí mi camarita para que de pronto no vaya a afectar el audio, no vaya a generarnos de pronto algún inconveniente. So we're going to start talking about the evidences. So for this week, we are going to open, or we had already opened an evidence. This is a questionnaire. Es un cuestionario. Quienes han estado pendientes, abrió el día de ayer. Va a estar abierto hasta el lunes 3 de noviembre. Este cuestionario es con base en el material de formación que se encuentra en Sayuna, en el English Level 6. Ya vamos en el nivel 6 de nuestro material de formación, que generalmente está utilizando un contenido gramatical que se ubica más o menos en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Entonces, quería preguntarles si tienen claro dónde encuentran esos niveles, ese material de formación, o hay de pronto alguien que diga que no, profe, no, la verdad no sé bien dónde lo encuentro, y con mucho gusto entramos rápidamente y les muestro dónde se encuentra. Entonces, confírmeme si saben dónde se encuentra, si saben dónde verlo de manera fácil y breve. Confírmeme ahí por el chat. No le dé pena preguntar. Si no sabe, si no sabe dónde está, fresco. Este espacio, recuerde que es un espacio pues, para resolver dudas, para apoyar todos esos vacíos que de pronto sientan que van teniendo. Para eso estamos, y siempre es muy bueno que aprovechen los espacios con los instructores para que resuelvan todas las dudas que les van surgiendo. ¿Todos tienen claro dónde encuentran este English Level 6? ¿Saben dónde lo encuentran? Sí. Si alguien no lo tiene claro, me lo hace saber y entramos en un segundito y lo miramos rápidamente, no hay ningún problema. Lo importante es que tengan muy claro. Porque, sí, profe, está claro. Listo, perfecto. Listo, Valentina lo tiene claro. Listo. Entonces, de igual manera, si en algún momento alguien necesita saberlo, me dice y lo miramos. ¿Listo? Entonces recuerde que dentro de ese English Level 6 se van a encontrar 4 unidades. Van a encontrar The Road Towards Self-Actualization, Cultural Literacy, Hidden Messages, Mass Media, and Reporting What Somebody Said. Estos temitas que están dentro de esas unidades van a salirles en el cuestionario, no todos. De pronto el tema que más les va a aparecer es el que vamos a repasar el día de hoy, el de so, to, either, and neither. Esto es el que más les va a aparecer de pronto, pero puede que les salga una que otra preguntita de los otros temas que están dentro de esas unidades. Entonces es bueno que usted también le eche una revisadita a esas unidades para que las tenga muy presentes y pueda realizar su cuestionario sin ningún problema.
Dentro de esas unidades, usted encuentra algunas actividades para hacer. No quiere decir que esas actividades sean las que tenga que subir aquí a las evidencias de Sayuna, porque algunos de pronto a veces se han confundido y han entrado a las unidades de English Level, sea el 1, el 2, el 3 o el 4, y han realizado las actividades que allí se encuentran y la han subido a alguna otra de las evidencias que son calificables. Entonces recuerde que ese material de formación es material de estudio, más no voy a estar evaluando lo que realizan allí, ¿listo? Eso ya es de su práctica autónoma. Entonces, esa no tiene que compartirme esa evidencia, sino simplemente es para que usted practique y para que pues vea el contenido gramatical que se le solicita en cada uno de los niveles. ¿Listo? Para que de pronto no se confundan con ello, porque he visto que a algunos les ha pasado que me envían lo que hicieron aquí dentro de la unidad del English Level, pero eso no es lo que es calificable. Lo que es calificable es cada una de las evidencias que compartimos aquí, los cuestionarios, los videos, los audios. Listo, vamos a continuar entonces. Recuerde que este está abierto hasta el lunes 3 de noviembre, entonces recuerde no dejarlo para el final. Recuerde que lo que son cuestionarios, foros, blogs, una vez llega su fecha de cierre, estos sí se cierran y no permite que usted lo haga hasta que en otra próxima ocasión todo el equipo ejecutor de la formación, todos los instructores, hagan un proceso para que se vuelva a abrir en determinadas fechas. Pero es mejor que usted no lo deje para el final. Si de pronto alguien tiene evidencias pendientes, es importante que se vaya adelantando. Por ahí ya la vocera ha estado enviándoles de pronto a algunos que tienen evidencias pendientes, les ha estado enviando que mira, te falta esto. Le hemos enviado el archivito donde está el link para que ingrese y vea la reunión, la sesión en línea, está donde sube la evidencia. Entonces es importante que nos vayamos poniendo al día. También es muy importante que ustedes tengan un backup de sus evidencias. ¿A qué me refiero con esto? A veces resulta que por X y yo motivo algo falló en la plataforma y de pronto a mí no me aparecen las evidencias de su merced. Entonces, cuando se está haciendo el proceso de ver qué les falta, entonces la, la vocera les envía el mensaje diciéndole, mira, te falta tal cosita, ¿no? Y entonces usted dice, no, pero yo ya lo envié. Y entonces me dice, no, pero mira, Sayuna no aparece. Vuelve y lo subes. Y entonces me dice, no, profe, yo no lo tengo, a mí se me perdió, se me borró. Entonces, como recomendación, es importante que tengan un backup, que descarguen esas evidencias, créense una carpetica en su Drive, en su Dropbox, en su OneDrive, en lo que utilicen, donde las tengan ahí como ese backup que les cubra, porque a veces le dicen, no, profe, yo la tenía en el computador y el computador se me dañó. Entonces en ese caso, pues ahí sí como hace, le tocó entonces volver a hacerla, entonces esa no es la idea. Entonces siempre tengan backups, guarden todas las evidencias que hagan, entonces créense una carpetica que diga inglés, otra que diga transversal, otra que diga técnico, y van guardando las evidencias que van haciendo así, con eso no tienen lío que si en algún momento eh, llega a haber un inconveniente, pues ustedes tienen ahí, mire, profe, yo la tengo, la sube sin ningún inconveniente y no tiene como ese problema. Adicionalmente, más adelantico vamos a tener una evidencia en la que vamos a crear un blog en donde vamos a agregar esas evidencias. Entonces, si usted las tiene en su backup a la mano, va a ser mucho más rápido que ustedes las puedan subir a esa evidencia, ¿listo? Entonces es bueno que las tengan ahí en la mano, que guarden eso. Es muy importante siempre tener backup de todo lo que hagan, todos los trabajos que hagan. O sea, no solo aquí, sino siempre que estén estudiando en algún lugar o que estén trabajando y tengan que hacer archivos, siempre es muy importante tener backups. También de pronto cuando están haciendo algún proyecto en animación, también que tengan su backup, que no tengan solo todo guardado en el computador, porque a veces nos pasa que le pasó algo al computador y no se pudo rescatar la información y se perdió la información. Entonces siempre los backups, los respaldos en la nube, en varios espacios en la nube, siempre es muy bueno que lo tengan, ¿listo? So we are going to start with the second part of the session of today. And this is the topic, so, either, neither, and to. I want to know if you know about this topic. Do you know something about this topic? Have you ever listened about it? ¿Conocen algo de este tema? ¿Lo han escuchado? ¿Es la primera vez que lo ven? What do you think about it? So, either, neither, and to. So, ¿qué es eso, profe? What is that? What's that?
¿Es nuevo para ustedes? ¿Ya alguien lo conocía? Recuerde que si no lo conocía, pues hoy lo va a conocer, hoy se lo voy a presentar. Si ya lo conocía, pues lo voy a repasar. Recuerde que en el aprendizaje de una segunda lengua o una tercera lengua, cuarta lengua, dependiendo cuánta sepa, siempre es muy importante que usted esté todo el tiempo practicando y recordando, porque si uno no practica una lengua, se le olvida. Por eso es que los exámenes internacionales se vencen. No, si usted se sacó un C1 ahorita y a los 2 añitos se le venció, tiene que volver a presentar el examen, porque eso no verifica el que usted aún siga manteniendo ese nivel, sino de pronto si usted deja de practicarlo, se le va olvidando. Entonces, sí es muy importante que usted siempre vaya repasando. Eso es so, either, neither, and to. Este pequeño temita, estas pequeñas palabritas, se utilizan básicamente para dar una respuesta simple a, a una afirmación o a una negación que otra persona haya dicho y que yo quiera decir que estoy de acuerdo con ello, que yo hago lo mismo o que no lo hago. ¿Listo? Entonces, hay palabritas muy sencillas, por ejemplo, como me too y me neither. Entonces, por ejemplo, yo digo, I play the guitar. Y alguien dice, me too. ¿A qué le suena si yo digo I play the guitar y alguien dice me too? ¿A usted qué le suena que alguien le diga me too? ¿Ha escuchado que le digan me too? Yo también, perfecto, José. Y el me neither se utiliza cuando estoy de acuerdo que a mí me pasa lo mismo, que no me gusta lo mismo o no hago lo mismo, cuando alguien está negándolo. Entonces, por ejemplo, alguien dice I don't play the guitar. Yo le digo me neither. ¿A qué le sonaría si yo le digo? Entonces, en ese sería yo un yo tampoco. O, bueno, aquí ese yo menos también valdría si se lo hacemos con a una contextualización así en nuestro español. Entonces, me too es yo también, me neither es yo tampoco. ¿Listo? Pero entonces, hay varias maneras de decir eso mismo utilizando el so, either, neither, and to. ¿Listo? Entonces, la idea es que también las conozcamos. Y estas también ayudan a que su inglés suene más natural, suene más fluido. ¿Listo? Entonces, recuerde que hay muchas formas de decir lo mismo, pero dependiendo de la forma que yo diga, puede que suene más formal, puede que suene más informal, puede que suene como que, la, la, qué nivel de inglés, ¿cierto? Entonces, eso depende de la frasecita que yo utilice. No es lo mismo que yo le responda a alguien como me too, a que yo le responda a alguien so do I. Sí, mire, entonces, me too, y que alguien me diga so do I. Si ve cómo cambia simplemente como, uy, la, dijo, excuse me. Entonces, es importante que las conozcamos. Básicamente van a significar lo mismo, pero dicho de maneras distintas. Entonces, vamos a verlas. So, let's start. We're going to start talking about, me confirman, porfa, si en este momento ven en pantalla una rayita roja que estoy haciendo en la diapositiva, ¿la ven? ¿Les aparece? ¿No desaparece? A José sí le aparece, a Sara Valentina no le aparece. En este No, momento yo yo no estoy veo. rayando la diapositiva de rojo. Sí, sale y se esfuma, sí. ¿A Jerry le aparece o dijo que no le escuché bien? No, profe, no, no me parece. Listo, bueno, entonces voy a tenerlo en cuenta porque en este momento yo estoy utilizando como el láser de acá de la plataforma Teams. A veces sucede que por el correo con el que ingresamos a la reunión, muchas veces nos dice que está utilizando un correo que no es de la organización, entonces algunas funciones no estarán disponibles, ¿cierto? No sé si en este momento ya todos tengan su correo Sena o si aún hay algunos que de pronto no lo tengan. Entonces, a veces afecta a ello y no deja que se vean algunas cosas, porque en este momento yo estoy señalando, pero bueno, lo voy a tener en cuenta. Esto lo pregunto porque en otras sesiones sucedió que yo estaba contento señalándoles y les enmarcaba lo que les estaba mostrando y yo muy contento diciendo, ay, ellos están viendo exactamente lo que estoy diciendo, pero resulta que les pasaba como a algunos que unos sí lo veían y otros no lo veían como estoy viendo en este caso.
Entonces, para tenerlo en cuenta. Listo, vale, JD, no pasa nada. Yo igual voy hablando y voy como diciéndoles más o menos. Voy a ver con otra cosita a ver si de pronto eso sí les muestra. Si yo de pronto rayo aquí, ¿les aparece? En este momento estoy rayando. ¿Les aparece? No, profe. O sea, no, la diapositiva se les ve normalita. O sea, no siente ningún cambio. Entonces, imagino que entonces José es el único que está viendo los rayoncitos que acabé de hacer en la diapositiva. Listo, vale, vale. Gracias, gracias porque sí es bueno saber ello. Y por eso a veces no utilizo algunas herramientas que tiene aquí dentro Teams por ese tema, porque sé que no todos tienen, sí, exactamente, esas rayitas eran las que les decía. Como no todos tienen acceso al correo del SENA, entonces por eso algunas herramientas de aquí dentro de la plataforma no funcionan, entonces por eso mejor no las utilizo. Listo, vamos entonces a iniciar. So, ¿listo? Este so se utiliza para cuando yo estoy de acuerdo con un enunciado que dice otra persona que es positivo. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante que el verbo auxiliar esté ligado con el tiempo de la frase original. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, primero veamos la regla o cuál es la estructura. Primero va a ir so, luego va a ir el verbo auxiliar. Recuerde que en cada tiempo hay un verbo auxiliar. Tenemos el verbo, tenemos el verbo to be, que puede ser auxiliar, ¿cierto? El, el an, el are o el is. Tenemos el auxiliar do para el presente, el auxiliar does. Tenemos para el pasado el auxiliar did. También tenemos los modal verbs como can, would, que pueden ser también auxiliares, ¿cierto? Entonces, tenemos que echarle ojito a nuestra frase, el auxiliar en qué tiempo está, si está en presente, si está en pasado, si está en futuro. ¿Listo? Entonces es muy importante que la forma que le demos a ese auxiliar debe ser relacionada con el tiempo. Vamos a ver las frases que tenemos. Tenemos I love pizza. Entonces, para responderle el que yo también, utilizando el so, entonces, ¿en qué tiempo está ese I love pizza? ¿En qué tiempo está? ¿Está en presente, está en pasado o está en futuro? ¿En qué tiempo lo tenemos? Está en presente. Como el auxiliar del presente, aquí en este caso es el do, por eso aquí tenemos so do I, yo también. Pero podríamos cambiar ese I para decir que a ella también le gusta. Entonces podríamos decir so does she. ¿Listo? Entonces es muy importante que revisemos en qué tiempo está nuestra frasecita. Entonces, profe, ¿por qué sé que acá utilizo do y no que utilizo el verbo to be, el is, el are o el an? Porque en la frasecita de I love pizza no aparece el verbo to be. Si en la frasecita nos aparece, ahí sí le meteríamos el an, pero como no tenemos ningún verbo to be, por eso vamos con el do. ¿Listo? Entonces, I love pizza, so do I, que sería a mí también. A mí también me gusta, a mí también. Se cortó el audio, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha entrecortado. Espérenme un segundito. Espérenme, permítanme un segundito. Desactivo aquí el wifi de mi celular para que no me robe señal. Denme un segundito. Y desactivo aquí el de la tablet. Y a veces estos dos me roban la señal y por eso se corta. Permítanme un minutico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Ya se está escuchando mejor? ¿Me escuchan? Listo, perfecto. Y yo leí rápido y le leí malo en vez de melo a José. Listo, perfecto. Entonces, ¿hasta qué parte alcanzaron a escuchar bien? O me van a decir, profe, no se le escuchó nada en la explicación. Cuéntenme hasta qué partecita alcanzaron a escuchar.
Por acá me dice... Entonces, todo no lo alcanzó a escuchar. Listo, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no importa repetir. Listo. Entonces, tenemos el so. El so, ok, listo. Bueno, vamos a hacerlo rapidito todo. Si tenemos el so, como les decía, se utiliza para decir que yo también hago lo mismo cuando me dicen un enunciado positivo. Entonces, si alguien dice yo hago tal cosa, yo también digo yo también. Si alguien dice que, que le gusta tal cosa, yo digo yo también. A todo lo que yo le vaya a decir yo también, puedo utilizar el so. ¿Listo? Como les decía antes, también está la opción de me too, que es una opción muy sencilla, muy informal de decir yo también, pero estamos viendo maneras distintas de decirlo. Entonces tenemos so. Es importante que siempre que hagamos una frasecita con alguna de estas palabritas, con el so, con el either, el neither, el to, siempre tengamos muy en cuenta el tiempo en el que está ese enunciado que dijo la otra persona. Entonces, si está en pasado, yo voy a tener que utilizar un auxiliar en pasado que corresponda a esa frasecita. Si está en presente, uno que esté en presente. Si está en futuro, uno que esté en futuro. Si está utilizando un verbo modal, también le respondo con un verbo modal. Recuerden que el verbo modal son can, should, may, might, would. ¿Listo? Entonces, la estructura inicia con el so, luego va a ir el auxiliar, que el auxiliar depende exactamente el tiempo que estamos manejando. Si está en presente, puede utilizar do o das, dependiendo del pronombre. Si yo soy el que está hablando, entonces utilizaría do. Si yo soy el que estoy diciendo que yo también, so do I. Pero si quiero decir que, por ejemplo, ella, entonces diría so does she o so does he. So do we. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos claro también, pues, el auxiliar que tiene cada uno de los pepes en cada uno de los tiempos. Entonces, por ejemplo, teníamos I love pizza. La respuesta no la da so do I, yo también. Pero entonces, aquí, ¿por qué pusimos do? Primero, porque la estoy respondiendo como yo. Estoy con utilizamos do. ¿Y por qué el do y no el verbo to be, profe? Porque en nuestra frasecita inicial, en la frase original que nos dieron, en ningún momento utilizaron el verbo to be. Si nos utilizaran un verbo to be, ahí sí ya habría que cambiar la estructura y en vez del do utilizaríamos an, is o are, dependiendo del pepi. ¿Listo? Entonces podría ser so, am I. También tenemos aquí la segunda frasecita, I can play the guitar. Entonces está utilizando un verbo modal que es el verbo can. Entonces vea que aquí, si el auxiliar es can, entonces so I, so can she, so can we, dependiendo. Aquí sí no cambiaría porque can es igual para todos los pronombres. Perfecto, ese ejemplo que nos da José es perfecto para decir el verbo to be. José nos dice, I am Colombian, yo soy I, yo también. ¿Listo? Entonces vean que como en el ejemplo que nos dio José, sí aparece el verbo to be en la estructura original. Por eso, ahora sí yo meto ahí el verbo to be en el auxiliar. Entonces, a eso me refiero. Es muy importante siempre primero analizar la frasecita que nos dieron de primeras, mirar en qué tiempo está y qué auxiliar es el que tiene. ¿Listo? Entonces, si no le sale el verbo to be y le apareció alguno de los otros verbos, de todos los demás verbos, es con do o das. Si le apareció todos los demás verbos que no sea el verbo to be. Si le aparece el verbo to be, pues ahí usted sí ya responde con el verbo to be. Si le aparece con can, usted le responde con el can. Si le aparece con el could, le responde con could. Si le aparece con en pasado, como en la tercera, miren la tercera le dice, I went to the park. Yo fui al parque. Yo le respondo, so did I. Yo también. ¿Listo? Pero entonces, como allá me le dijeron en pasado, ese went es el pasado del verbo go. Como está en pasado, pues el auxiliar que se utiliza en el pasado es el did. Al ser el did, por eso yo utilizo ahí did en ese caso. Recuerde que did es para todos los pronombres, entonces en pasado no le afecta. So did I. ¿Alguna preguntita hasta este momento o es claro más o menos la formita con el so? No le dé miedo preguntar, frescos. Si no entendió, volvemos a repetir, no pasa nada. ¿Es claro? ¿Dudas?
¿Qué partecita quieres que te repita, JD? Las respuestas en sí. Listo, entonces. Primero analizas la frase que te dieron. ¿Listo? Le analizas en qué tiempo está. Si está en presente, pasado o futuro. ¿Listo? Entonces, si te preguntaron, si te dijeron con can, por ejemplo, el I can play, entonces, so can I. Si estaba con could, so could I. Si está, si está, por ejemplo, con el would, so would I. Entonces, simplemente el que va a cambiar es el auxiliar, ¿cierto? El so se queda igual, cambia el auxiliar. Exactamente. Entonces ahí dice, te dicen I can, entonces primero va a ir el auxiliar y luego el pronombre. Cambian de lugar. Entonces ahí es importante que tú mires la estructura que está en verdecito, donde dice rule, donde dice regla. Mira que ahí nos dice el orden. Primero va so, el auxiliar, y luego el Pepe, que sería el subject. Puede ser I, she, we, you, they. Entonces tú te basas en esta estructura. En el primero so, luego el auxiliar y luego el sujeto. Es importante siempre seguir esa estructura. ¿Listo? Entonces, algunos a veces son muy buenos para matemáticas, entonces ahí está, algunos son buenos para aprenderse las fórmulas. Entonces, si usted sabe la fórmula, usted en su cabeza va organizando. Entonces, primero va so, luego el auxiliar y luego el subject. Entonces, vamos a intentar con esta palabrita, esta frasecita que les puse en el chat. I like potatoes. Quiero que me digan que a ustedes también les gustan utilizando el so. I like potatoes. ¿Cómo dirían ustedes cómo diría usted? Yo también, a mí también me gustan los potatoes. Entonces, ¿cómo lo diría usted teniendo en cuenta la estructura del so? Entonces, revise primero qué tiempo está. ¿Está en presente? ¿Está en pasado? ¿Está en futuro? Entonces, intente usted decirme que a usted también le gusta. Entonces, usted me va a decir, a mí también. ¿Cómo lo diría con esa estructura que estamos viendo para el so? ¿Cómo, cómo nos dice eso? So. Intenta, escríbelo, a ver, intenta. Inténtalo a ver cómo te queda. No les dé miedo intentarlo, no les dé miedo equivocarse, que para eso estamos acá, para practicar. ¿Listo? Vea, facilito, so do I. Si se da cuenta, está en presente, eh, no hay ningún verbo to be, entonces como no está el verbo to be, quiere decir que es con todos los demás verbos, y con todos los demás verbos el auxiliar es do o does, pero como lo está diciendo como yo, entonces por eso se queda con el do I. So do I. ¿Sí ve? ¿Fácil o difícil? Vamos a poner otra. She can dance salsa. ¿Cómo diría su merced que usted también? Ella puede bailar salsa. Está a decir, yo también. ¿Cómo lo diría? She can dance salsa. So can I, vea. No es difícil. Facilito. Bien, JD. So can I. Entonces, aquí de pronto a algunos a veces le pasa que como yo empecé fue con she, se intentó confundir porque ya no estaban, los ejemplos estaban con I, todos empezaron con I. Como le cambié aquí el she, de pronto a algunos se le intenta cruzar el cable, pero no afecta, porque usted está respondiendo como yo también. Si de pronto usted quisiera decir que él también, porque uno también a veces puede hablar por otras personas, ¿no? Uno dice, ay, él también baila salsa, él también, o él también le gusta esto. Entonces ahí diría, si fuera para responderlo como que a él sí que él sí lo hace, diría entonces simplemente, so can he. Entonces, fácil, easy peasy, lemon squeezy. La siguiente. I broke my leg. I broke my leg. I broke my leg. I broke my leg. ¿Cómo diría usted que yo también? Entonces, yo me rompí la pierna o me fracturé la pierna. Se va a decir yo también. ¿Cómo me diría usted eso? I broke my leg. ¿Cómo me diría que yo también utilizando el so?
Ahí está JD pidiendo ayuda. ¿Dónde están los demás? Los demás sí me están escuchando. No sé, solo me está escuchando JD. Me preocupa. Mándenme por ahí una reacción, un emoji para saber que sí me están escuchando todos. Que dejaron abandonada a la pobre JD, que quedó abandonada. Listo, por allá vi que salió un corazoncito. Intenten hacer esa que está en el chat. I broke my leg. Usted va a decir que yo también. ¿Cómo me diría eso que también también usted se lo rompió? I broke my leg. Por acá José dice, so do I. ¿Será que sí? Miren bien, miren bien. Remember the steps. First, we are going to look at the tense. Entonces, primero miramos el tiempo. ¿En qué tiempo está? Una vez identificamos el tiempo, vamos a identificar el auxiliar que vamos a utilizar. Esto entonces... So did I. Perfecto. Ese broke es el pasado del verbo break. Te estoy diciendo que me rompí el pie, la pierna, perdón, me rompí la pierna. Se me va a decir yo también. Entonces está en pasado. Al estar en pasado, el auxiliar es el did. So did I. So did I. Entonces siempre es importante primero mirar el qué tiempo está. Una vez reconozco el tiempo, ahí entonces, ¿es verbo to be o no es verbo to be? Entonces, ¿qué auxiliar va? ¿Listo? Es decir, identificamos al auxiliar y ya una vez identificado el auxiliar, easy peasy. Listo, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta del show? ¿Alguna duda con este show? No le dé miedo a preguntar. Fresco, yo sé que al inicio de pronto puede ser un poquito confuso, pero una vez ya uno le ve la lógica, uno dice, nada, es breve, simplemente es aprenderse la estructura, identificar en qué tiempo está y colocar el auxiliar que corresponde. Esta recuerde que el auxiliar pues también debe ser acorde al pronombre UPP que utilicemos. Si estoy utilizando una en presente, entonces es do o das. Entonces, por ejemplo, con das va con she, con he, con it. Los demás van con do. Si está en pasado, pues todos van con did, entonces no tiene problema. Si está can es igual para todos, no tiene problema. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente. Esperen que Sofía está escribiendo algo. Vamos a ver si es una pregunta. Chu, 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 chun. Chu, 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 chun. A veces yo veo los punticos que se mueven y me da esa ansiedad como, va a decir algo, va a decir algo, y después deja de moverse los punticos y ya como, ah. ¿Ah, ya resolviste la pregunta, Sofía? Ah, listo, listo, pero de pronto dinos la pregunta porque quizás alguien en este momento, alguno de los que está en la sesión, de pronto tenga esa pregunta y le da pena decirla. Porque muchas veces a nosotros nos da pena hacer las preguntas y uno dice, no, qué pena preguntar. Y resulta que hay como 4 o 5 personas que tienen la misma pregunta y cuando uno se atreve a decirle a todos, ay, nos resolvió la pregunta a todos. No, no les dé pena preguntar, no les dé miedo preguntar. Frescos que el profe no muerde, si algo muerde la pantalla. Recuerde que la idea es tratar de despejar la mayor cantidad de dudas posibles. Para eso son estos espacios. Esto porque muchas veces pasa eso. Resulta que sí tienen la misma duda, pero todos callan y al final cuando van a hacer los ejercicios, como justo esa duda fue la que les hizo quedar mal el ejercicio. Entonces no les dé miedo preguntar. Aprovechen a los instructores. Hay instructores que tienen mucho conocimiento, son muy tesos. Aprovechen de verdad que tienen mucha información, saben muchas cosas. Por ejemplo, la profe Paula es muy buena en todo el tema de animación, entonces no les dé miedo a preguntarles. Listo, no habías comprendido lo del tiempo antes y después me confundí ahí, listo. Pero entonces ya te quedó claro lo de los tiempos, ya está más clarito. Entonces, es lo importante que ya como que le viste un poquito la forma. Entonces, eso es lo importante, que ya se te despejó. Listo, perfecto. Entonces, este era el so. Recuerde que simplemente en español significaría como un yo también. ¿Listo? Que es lo mismo que el me too. El me too también es yo también, pero entonces el me too no le pone tanto misterio a ponerse a revisar el tiempo, todo eso, sino son los yo también. ¿Listo? Pero entonces ya con esto so do I, pues le da como
también más fuerza a su nivel de inglés, lo hace sentir como más, uy, vea, sabe, ¿cierto? Cuando usted le responde a alguien, so do I, y usted como lo mira como, uy, venga, sí, ¿eso qué es? Los que tienen un vocabulario de pronto más básico, si usted les responde con so do I, quedan como, ¿what? O díganme si alguno de los que de pronto hasta el día de hoy conoció esta palabrita so de esta manera, si alguien les hubiera dicho antes ese so do I después de que usted dijera I love pizza y le respondieran a usted so do I, ¿usted le hubiera entendido lo que le dijo? Ya, ya antes de que hubiéramos visto esto, ¿usted le hubiera entendido lo que le dijo? Si usted le dice I love pizza y le dice so do I, ¿usted, usted le hubiera entendido? No le dé pena decir que no le hubiera entendido. Dice José, creería que me está preguntando si a él también. Ok, también podría uno verlo por ese ladito, ya que le ves el do y usted dice, uy, el do se utiliza en pregunta. ¿Alguien por ahí quería hablar? Creo que sonó un micrófono, ¿alguien quería decirnos algo? Ok, creo que solo se le activó por error. Listo, entonces vea que si una... Mira, por ejemplo, Jerry nos dice que ella honestamente no lo habría entendido y eso es válido porque el lenguaje tiene tantas formas que a veces a uno le hablan y uno quedó. Y pues un hablante nativo utiliza bastante este tipo de frasecitas. Entonces, en una simple frasecita como esta, que usted de pronto no le entendió o la entendió de otra manera, puede empezar a distorsionarle el mensaje y que usted entienda una cosa distinta a lo que le están diciendo. Y vea que es algo muy sencillo, no es que sea tan complejo, simplemente es que uno lo va practicando, le va cogiendo el ritmo y ya le va viendo como la estructura como es y ya una vez uno le tiene identificado, lo hace muy fácil. Pero sí de primerazo, lo que yo le decía, si puede que hubiera llegado alguien a decirle bien hace so do I, diga so can I, o so did I, entonces ya usted como, uy, espere, ¿qué dijiste? Y entonces sí, de pronto de, algunos tratarían de hacer como una traducción muy literal. Entonces, por ejemplo, so también puede ser como entonces. El do podrían decir que es un hacer de pronto el que intente, y el I yo, entonces hacer yo, entonces hacer yo, entonces poder yo, ¿cierto? Entonces vea que si lo vemos de cierta manera hasta podría encajar un poquito. Entonces hacer yo. Entonces, o lo podría también tomar como una pregunta, como decía José, que José decía que él podría haberle entendido que estaba intentando preguntarle que si también. Entonces vea que es algo sencillo, pero que sí le sube su nivel de lengua al momento de estarlo hablando y también al momento de estar entablando una conversación con alguien e intentar mantener como ese hilo conductor de la conversación. Yo como voy a saber, o me dice. Listo, vamos con la siguiente. Entonces, este era so. Ahora vamos a hablar de tú. Entonces, ahorita les dije que estaba me, tú, que es como una forma así súper relajada de decirlo, que no tiene así tanto complejidad de estructura. Tenemos el so, que lo acabamos de ver, y ahora tenemos el tú. Este tú funciona para lo mismo. ¿Listo? Funciona para lo mismo que el so que acabamos de ver. Se utiliza para decir que estamos de acuerdo o que hacemos lo mismo de un enunciado positivo que nos están diciendo. La diferencia entre el tú que vamos a ver y el so que ya acabamos de ver es que este es más casual. ¿Listo? Entonces puede decirse que el so do I es como un poquito más formal, mientras que este tú va a ser un poquito más casual. Su estructura. Verá que aquí nos aparece ahora en amarillo la formulita. Aquí ya cambio la formulita. Primero va a ir el Pepe, después va a ir el auxiliar y luego va a ir el tú. Aquí lo mismo, vamos a identificar si la frase está en presente, si la frase está en pasado, si la frase está en futuro, si tiene un verbo modal. Y dependiendo de eso, vamos a responderla. ¿Listo? Entonces recuerde, la estructura, la regla va a ser primero el Pepe, luego el auxiliar que corresponda al Pepe dependiendo del tiempo en el que estamos y por último el tú. Entonces, lo primero que usted hace es leer la frase y ver en qué tiempo está. Aquí los ejemplos están con las mismas frases que acabamos de utilizar con el so.
¿Listo? Solo que en este va a ser con el tú. Entonces, la primera frase que tenemos es I love pizza. Entonces, esa habíamos dicho que estaba en presente. Entonces, vea que aquí sigue siendo el auxiliar que utilizábamos ahorita. Ahorita decíamos, so do I. Aquí vamos a decir, I do too. I do too. I do too. Entonces, primero el PP, luego el auxiliar y para finalizar el tú. I do too. I do too. Miremos ese can. I can play the guitar. Estructura nos dice que primero el PP, luego el auxiliar y luego el tú. I can too. La tercera, I went to the park. Como está en pasado, el auxiliar debe ser el did. ¿Listo? Entonces, no es I can too. ¿Listo? En ese caso, recuerde que estas solo son para cuando la frase que nos están diciendo es positiva. ¿Listo? Si es negativa, vamos a utilizar al líder y al líder, que ya vamos a ver cómo funcionan. ¿Listo? Entonces, el so y el tú solo son cuando la frase que nos dijeron es afirmativa. ¿Listo? Cuando yo estoy de acuerdo que yo hago lo mismo de algo afirmativo. Si es negativo, vamos a hacerlo con either y con neither, que ya vamos a ver cómo funcionan. Entonces, vea que es muy similar. Los auxiliares siguen siendo lo mismo, simplemente cambia el orden que tiene la estructura. Con el so do I empezábamos con el so, luego iba el auxiliar y luego iba el pepe, el pronombre, ¿cierto? Mire que con este tú, primero va a ir el pepe, luego va el auxiliar y por último va el tú. Ambos, como les decía, significan lo mismo. El so do I y el I do too significan lo mismo, solo que el I do too es un poquito más casual. Entonces podría decirse que el so do I es más formalito. Entonces es que usted se aprenda la estructura. Y aquí también importante que usted mire en qué tiempo está. Lo primero detalle, ¿qué tiempo es? Una vez usted mira qué tiempo es, entonces de una vez ya establece el auxiliar que se debe utilizar con el PP que va a usar. Entonces vamos a intentar decir que yo también de la frasecita que les voy a colocar. Pero aquí. Yeah. He jumps very high. He jumps very high. Entonces, diga que usted también, pero utilizando en este momento el tú. He jumps very high. He jumps very high. Entonces, él salta muy alto y usted me va a decir que yo también. He jumps very high. ¿Listo? Entonces, importante. No sé si JD le puso el signo de interrogación, fue para como aclarar a ver si sí está bien, como que me dice, ¿es esto, profe? Sí. Creo que por eso le puso el signo de interrogación, creo, como confirmando, a ver que le confirme si sí es. Listo, perfecto. Sí, porque cuando hacemos estas respuestas nos llevan signo de interrogación, porque de pronto alguien la vea y piensa que lleva el signo de interrogación. Listo, en el caso de JD nos dice I do too. En el caso de José nos dice I can too. Entonces, primero vamos a ver en qué tiempo está. He jumps very high está en presente. ¿Listo? Entonces, el auxiliar que vamos a utilizar está en presente. ¿Cuál es el auxiliar que se utiliza en este caso para el presente simple con todos los demás verbos que no son el verbo to be? El auxiliar es el auxiliar do o el auxiliar does. Entonces, ¿cuándo utilizamos el I can do? Como cuando nos dice José. Si en mi frase dijera he can jump very high, entonces él puede saltar muy alto, ahí sí utilizaría el can, porque nos está apareciendo en la original el can. Como no me aparece el can en la original, yo me voy por el auxiliar que se utiliza en el presente simple para todos los demás verbos que no son el verbo to be. Por eso es con el do en ese caso. Entonces ahí sí, como yo digo coloquialmente, si a mí me dicen con fresas, yo respondo con fresas. Si me dicen con manzanas, yo respondo con manzanas.
¿cierto? Entonces, en este caso, si no sale directamente el can, nos cuenta que puede hacerlo, pero puede hacerlo. Exactamente, son dos maneras de decir algo que puede hacer, sí tienes toda la razón, ¿cierto? Pero entonces, cuando lo hace con el can, está utilizando la estructura de un verbo modal, mientras que en la otra simplemente lo está diciendo en presente simple, utilizando la tercera persona, por eso está el jumps. Pero entonces, si me preguntan con can, o me dicen la frase con can, yo respondo con can. Si no me aparece el can, yo no voy a meter can cuando diga el I do to o el I auxiliar to. Si no hay can, no lo utilizo. Lo mismo, si no hay would, si no hay should, si no hay alguno de los modales, me voy con la estructura del presente o pasado de todos los demás verbos, o si no está el verbo to be. ¿Listo? Entonces, categoricémoslo así. Tenemos los que son del verbo to be, los que son de todos los demás verbos y los que son los verbos modales. Recuerde que los verbos modales son el can, el could, should, ought to, may, might. Todos esos son los verbos modales, que en alguna sesión anterior los vimos. ¿Me dicen algo por ahí? Laura nos quería decir algo, creo que se le activó el micrófono. Listo, entonces, tenemos esas tres categorías. Recuerde, tenemos verbo to be, todos los demás verbos que no son el verbo to be y los verbos modales. Entonces, si en la frase que nos dan aparece el verbo to be, entonces yo voy a responder con el verbo to be teniendo en cuenta si está en presente, pasado o futuro. Si está en presente, utilizo el verbo to be en presente. Si está en pasado, utilizo el verbo to be en pasado. Si está en futuro, pues lo utilizo en futuro. Si es de los demás verbos que no son el verbo to be, entonces si es en presente, utilizo do o does, o si es en pasado, utilizo did. Y si es el verbo modal, entonces utilizo el mismo verbo modal que nos hayan dado. Si está can, respondo con can. Si está should, respondo con should. Si está could, respondo con could. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, simplemente tengan en cuenta estas tres categorías y los vamos enfocando en el tiempo que está y teniendo en cuenta también el PP en los que requieran el PP. Listo, vamos a ver acá con otra frasecita. They drank beer. Usted me va a decir que yo también. ¿Cómo le respondería eso? They drank beer. They drank beer. They drank beer. Entonces, miren qué tiempo está, mire qué auxiliar debería utilizar y le queda. Listo, entonces, el tiempo de la frasecita they drank beer, que significa que ellos toman cerveza o ellos beben cerveza, el drank es el pasado del verbo drink, es decir, que está en pasado. Entonces, listo, está en pasado. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos en pasado? El did. El did es para todos los pronombres, no importa qué pronombre sea, para todos es did. Y simplemente el tú. Como nos respondió JD, le quedó excelente. I did too. Vea que no es difícil, ¿no? No es complicado. Simplemente es irle dando como ese sentido de, bueno, ¿qué tiempo es? Identifico el tiempo. Una vez identifico el tiempo, ahí sí utilizo el auxiliar correspondiente. No sé si alguien tenga hasta el momento alguna preguntita, alguna duda, dudas, preguntas. Al inicio puede parecer de pronto tiempo de vals. Al inicio siempre puede parecer un poquito confuso, pero a medida que uno lo va practicando, le va dando como la formita, lo va entendiendo poco a poco. Y como pues en este momento le estoy presentando varios así de sopetón, se puede decir, uy, profe, es complicado. Pero a medida que lo va practicando y lo va entendiendo, de verdad se va haciendo muy fácil. No tiene tampoco así tanta dificultad. ¿Listo? Entonces creo que hasta el momento, claro. Igual si le hacemos una pregunta, no le dé pena preguntar. Entonces ya vimos el so y vimos el tú.
Ambos significan lo mismo, pero hay unas diferencias claves. ¿Listo? Entonces, primero, pues ambos se usan para decir que estamos de acuerdo con una afirmación o una declaración que es positiva, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué cambia? Su posición en la frase. ¿Listo? Porque el so iba al inicio, ¿cierto? Dijimos que iba el so, luego iba el auxiliar y luego iba el pronombre. En el tú vas al final. Entonces, primero va el PP, luego va el auxiliar y luego va el tú. Y pues lo que les decía, el tú es un poquito más casual. Entonces, es cuando está hablando en una charla como más casual, más relajada, mientras que el, el so ya es como de pronto un poquito más formalito. ¿Listo? Esos eran para aquellas afirmaciones, ¿cierto? Para esos enunciados que son positivos. Ahora vamos a ver los que son negativos. Entonces, para los negativos tenemos a either, ¿cierto? Vamos a ver primero con either. Entonces, either lo utilizamos para decir que estamos de acuerdo con una declaración en un enunciado que es negativo. ¿Listo? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que nuestro auxiliar siempre va a estar negativo. El auxiliar aquí siempre va a estar negativo. Porque si usted se da cuenta, ese either es una palabra que está de manera afirmativa. Por ello necesita que su auxiliar sea negativo. ¿Listo? Entonces, como either en cierta manera está escrito de manera afirmativa, el auxiliar debe volverse negativo para que cumpla con esa función de que está diciendo que, que es algo negativo que usted también está de acuerdo. Entonces, por ejemplo, dice, I don't like spiders. I don't either. Ay, la estructura, me salté la estructura, la regla. Primero va a ir el PP, luego va el auxiliar negativo y por último va el either. Aquí pasa lo mismo. Vamos a tener en cuenta en qué tiempo está, si de pronto es un verbo modal o si de pronto está en pasado, está presente. Lo mismo, vamos a tener en cuenta lo mismo que vimos con el tú y con el so, solo que aquí lo estamos viendo por el lado negativo. Entonces, estructura, PP, auxiliar negativo, either. Por ejemplo, I don't like spiders. No me gustan las arañas. I don't either. A mí tampoco. I don't either. Aquí utiliza la contracción. I don't either. I don't either. A mí tampoco me gustan las arañas. I can't swim. No puedo nadar. I can't either. Yo tampoco. I wasn't tired. Vea que aquí nos está apareciendo con el verbo to be, ¿cierto? Como está con el verbo to be, yo le respondo con el verbo to be. I wasn't either. Entonces, yo tampoco estaba cansado. Esto vea que la estructura en sí sigue como la misma lógica que veníamos manejando con el so, con el tú, pero viéndolo desde el aspecto negativo. ¿Es claro? ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta de pronto que le surja al ver el either? ¿Alguna duda, preguntica que le surja de estos muchachos? Ese don't you, sí, sí viene siendo como una confirmación, es como una tap question, sí, es como una confirmación. Esto es como tú, ¿no? Listo. ¿Alguna preguntita con respecto a la estructura del líder? ¿Alguna pregunta que le surja? Either, either, either. Entonces aquí les voy a escribir en el chat una frasecita para que ustedes me digan que ustedes tampoco. Tenemos she doesn't like pizza. ¿Cómo diría usted que usted tampoco? She doesn't like pizza. A ella no le gusta la pizza. She doesn't like pizza. She doesn't like pizza.
I don't either. Perfecto. Lo primero que hicimos fue revisar en qué tiempo está. She doesn't like pizza. Está en presente, presente de forma negativa. Como es negativo, utilizo el either. Perfecto. La estructura nos decía que primero va el Pepe, entonces yo lo voy a decir como yo, ¿cierto? Entonces I, el auxiliar para ese I sería el don't. Y por último, either. Perfecto. ¿Difícil? ¿Es difícil? O sea, se dan cuenta que una vez uno le coge como el ritmo y va viendo como ese paso a paso, cómo es, ya uno lo va entendiendo mejor y lo va haciendo y lo va haciendo de manera más fluida. Claro está que si la próxima clase, la próxima sesión voy y les pregunto, puede que ya se les haya olvidado. ¿Por qué? Porque es importante practicarlo. Esto de pronto en este momento, como tiene el ejemplo ahí al frente, entonces es más fácil. Pero entonces ya después cuando no tengan el ejemplo, usted como, uy, ¿cómo era? Pero entonces va, pero, dice José, pero como a mí sí me gusta, voy a decir he doesn't either. Ok, listo, entonces tú vas a decir que a él tampoco le gusta. Perfecto, bien, es válido. Listo, recuerden que yo también puedo decir que hablar sobre otra persona que no le gusta algo, que no esté de acuerdo con algo, que no haga algo. Entonces puede hacerlo como nos lo manifiesta en este caso José. Él está diciendo he doesn't either. Entonces es importante eso, tener en cuenta que el auxiliar debe ser coherente con el pronombre que yo estoy utilizando. En el I don't either, pues estaba I con I but don't. Pero como ahora le metió he, entonces I but doesn't. Perfecto, eso es excelente. Entonces, esa es la idea, como ir jugando con distintos pronombres, con distintos tiempos, con los diferentes verbos modales. Por ejemplo, si les coloco esta, I wouldn't like some water. I wouldn't like some water. ¿Cómo respondería esa? I wouldn't like some water. Usted va a decir que usted tampoco. I wouldn't like some water. ¿Cómo le respondería? I wouldn't like some water. Ya, ahí ya uno como, uy, would. Entonces, recuerde que would es un verbo modal. ¿Y qué dijo el profe cuando salía un verbo modal? Es más fácil aún. Perfecto, José. Acuérdese que los verbos, si me están preguntando con el verbo modal, queda el mismo verbo modal en negativo. Haga de cuenta que en vez de ese can't, que tenemos en la segunda frase de I can swim, tengo ese wouldn't. Entonces, como es un verbo modal, se deja el mismo verbo modal y simplemente el verbo modal es negativo y se le coloca después el either. Entonces, I wouldn't like either. Entonces, tampoco me gustaría. Esto a mí tampoco me gustaría. Entonces, vea que simplemente con haber cambiado el verbo modal, ya como que algunos quedaron, uy, espere, ¿qué pasó ahí? Dijo JD y me corchó. Entonces, no, algunas veces nosotros mismos somos los que le damos, suena así, algunas veces nosotros mismos somos los que le aumentamos la dificultad. Vea que no tenía gran ciencia porque sigue siendo un verbo modal. Ahí es el problema, es cuando no nos acordamos cuáles son los verbos modales. Por eso les decía que los modales son el can, el could, el would, que fue el que utilizamos en el momento, should. ¿Listo? Entonces vea que no es difícil, simplemente seguir manteniendo las mismas estructuras. Listo, ese era el either. Recuerde que el either está afirmativo, por ello su auxiliar debe estar en negativo para que se convierta en una frasecita negativa cuando usted la vaya a mencionar. Pero ahora vamos a pasar al neither.
ese neither sí está en negativo. Ese sí es negativo. Como ese neither es negativo, el verbo, o sea, el verbo auxiliar debe ser afirmativo. ¿Listo? Porque no podemos tener doble negación en este caso. Yo no digo yo no tampoco. Yo solo digo yo tampoco. No digo yo no tampoco. Sería una doble negación. Entonces, negativo con negativo positivo. Entonces, como ya tenemos neither en negativo, por eso el verbo auxiliar va a estar positivo. ¿Listo? Entonces, vea que algunas veces los lenguajes, como lo que les decía, con las fórmulas se puede jugar mucho si uno tiene un pensamiento muy matemático, de estar muy ligado a las fórmulas y eso nos ayuda a recordar también. ¿Listo? Entonces, recuerde, el either que vimos ahorita, ese sí era afirmativo. Como él era afirmativo, teníamos que agregarle la negación al verbo auxiliar para que se convirtiera en negativa. Pero como en este caso neither, de por sí ese neither ya es negativo, quiere decir que tenemos que colocar ese verbo auxiliar, positivo. ¿Y cuál es la estructura? En este caso ahora va a ir de primeras el neither. El neither, ¿sí ven que pasa algo similar como con el so y con el to? Que uno iba al principio y el otro iba al final. Aquí también pasa algo similar. Uno va al principio y el otro también va al final. En este caso va primero el neither, luego va el auxiliar positivo en su forma afirmativa y luego va a ir el Pepe. Importante aquí tener en cuenta lo mismo, en qué tiempo está, cuál es el pronombre, nos está preguntando nos está preguntando no, sino si nos está utilizando un verbo modal, está utilizando el verbo to be, está utilizando eh, una, una frase en pasado, es lo mismo. Entonces, vea que las 4 palabritas que hemos visto se rigen de lo mismo, simplemente cambia pues la estructura un poquitico. Entonces, por ejemplo, I don't like spiders. Vea que es el mismo ejemplo. No me gustan las arañas. Neither do I. Eso quiere decir, a mí tampoco. Sigue siendo lo mismo, significa lo mismo, solo que es otra manera diferente de decirlo. I can swim, neither can I. Yo tampoco puedo. I wasn't tired, neither was I. Y es lo mismo. Ambos significan lo mismo, solo dos maneras distintas de decirlo. ¿Alguna preguntita acerca del neither? Una preguntita acerca de neither. Entonces recuerde que en el neither siempre el auxiliar va a estar positivo, ya que es de por sí este ya es negativo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas acerca de neither? Preguntas que le surja. No le dé miedo a preguntar, fresco. Funcionaría como el so en cuanto a estructura. Sí, es muy similar, porque es so do I, neither do I. Es muy similar la estructura, exactamente, el orden es muy similar. Son muy parecidos. Son muy parecidos. Igual, bueno, en el caso del either, sí, pues como la auxiliar está en negativo, entonces no podríamos decir que es tal cual la estructura con el tú, pero también es muy similar. Pero sí, sí tienes razón, José. Avancemos por aquí. Listo, entonces, diferencias claves entre neither y either. Entonces, ambos se utilizan para lo mismo. Pero entonces, aquí la clave, como lo que nos ayuda a identificar, es cómo ellos afectan pues al verbo. El neither, como les decía, es una palabra que es negativa y hace que al ser negativa, el verbo auxiliar esté positivo. Mientras que neither no es una palabra negativa, entonces necesita que su verbo auxiliar sí esté negativo para que éste pueda funcionar como una negación. ¿Listo? Entonces, esta sería la temática que va a salir en el cuestionario. No, obviamente no solo va a salir esta, pero sí les va a salir bastante información de ello. Entonces, la invitación es a que revisen el material de formación, el English Level 6,
denle la miradita, utilícenlo para, para que puedan como tenerla más clara, practíquenlo. Recuerde que las lenguas es muy importante el, el uso, no el uso, sino es importante la práctica diaria, es muy importante. Les voy a compartir, esperen, tenemos aquí, está, aquí. Les voy a compartir un link. Listo. En ese link van a encontrar un pequeño jueguito. Allí dentro del jueguito las preguntas son relacionadas al SOW, al líder, al NEADER, al IDER, para verlas de pronto también un poquito en otro ámbito. En el jueguito van a tener que defender una base, una fortaleza de una horda de animalitos o de monstruos que va a llegar. Entonces, usted tiene una armita, lo que debe hacer es responder preguntas para cargar su arma, ganar energía y estar muy atento a proteger la base. Es por equipos, entonces la idea es que ustedes, entonces simplemente si está en computador, con el clic del mouse dispara. Si está en el celular, si ya es mejor que lo coloque de manera horizontal el celular, que se vaya moviendo. Va a buscar la basecita, mire, esta es la basecita, ahí en pantalla la estoy mostrando que es, entonces hay que cuidar esa base para que la horda no llegue ahí, ¿listo? Entonces démosle un minutico, de pronto a ver si alguien más quiere ingresar y puede ingresar. Recuerde que para cargar pues las municiones, las balas, debe responder preguntitas relacionadas con con la temática que acabamos de ver, con el líder. Alguien más que de pronto quiera ingresar y aún no haya podido ingresar. Tenemos un minutico, cuéntenme si los escucho, me puede escribir por el chat, me dice, profe, ya estoy ingresando, denme un minutico. O si no, le damos inicio. De igual manera, mientras que también van como jugando un poquito, si alguien tiene preguntitas, el espacio está abierto para responder esas dudas que le hayan surgido o que tenga de pronto de alguna de las evidencias, pregunta de pronto algo que no tenga claro alguna evidencia, con mucho gusto aquí les colabora a resolver esas dudas que tengan. ¿Listo? Entonces voy a darle iniciar al juego. Creo que ya ingresaron los que querían ingresar y los que podían, porque entiendo que muchas veces algunos de pronto me están escuchando mientras están trabajando y de pronto no pueden concentrarse muy bien en el juego. ¿Listo? Voy a iniciarlo. Entonces recuerde, hay que responder preguntitas. ¿Listo? Entonces, hay distintos roles también. Hay un defensor, que es el que dispara, está el constructor que ayuda a construir defensas. ¿Listo? También está el ranger, está está el tanque también que ayuda a proteger. También hay un healer que ayuda a curar. Entonces, usted elige lo que quiera hacer. ¿Listo? Entonces, la idea es que también vayan recogiendo recursos. La energía se va acabando a medida que ustedes se van moviendo. Si quiere cambiar de rol, lo puede hacer. Esto que le estoy mostrando en este momento son los monstruos que debemos atacar. Se me quedó trabado. Listo, entonces no podemos permitir que esos monstruos, si le dan enter, recogen el cristal, si están de computador. Aquí me quedé, por ejemplo, sin energía, tengo que responder preguntas. She would like to visit Chapultepec. Entonces, aquí vea que las opciones las están dando con el would, ¿cierto? ¿Será con tú o será con so? So would Alice, I would too. ¿Cuál podríamos colocar? Ay, 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 ay. Entonces, continúo, protegemos, disparen, no, nos están destruyendo la base, ¿dónde está la gente? Ayuda, recojan los cristales, nos están destruyendo la base, ayuda. No debemos dejar que nos destruyan la base, si nos destruyen la base, perdemos.
Esto me quedé sin energía, tengo que responder pregunta. I would like to visit Tokyo. Entonces, I would too. ¿Dónde están todos? Ayuda. Nos están destruyendo la base. Ayuda, ayuda. Esto, entonces, no sé qué rol eligió cada uno. Nos queda 68% de la energía de nuestra base. Entonces, si de pronto alguien es curador, puede ayudar a curar. Por ejemplo, do you like fish, Jan? I do. So do I. I do either. So do I. Dele, dele, dele. Uy, nos llegaron varios, nos llegaron varios. Nos van a destruir nuestra base. Mm, Listo, entonces, José nos dice, soy Heller, pero necesito cristales. Entonces, la idea de estos jueguitos es que vea que uno puede practicar, puede aprender de distintas maneras. Mientras va jugando, puede ir aprendiendo. Como siempre les he dicho, es importante que busquemos también cuál es la forma con la que nos sentimos más cómodos al momento de aprender. Si a usted le gustan los videojuegos, conozco muchos casos que han aprendido inglés por medio de videojuegos. Entonces, si usted hace lo que le gusta, créame que le va a coger amorcito y a va a lograr como alcanzar esa meta. 36% le queda a nuestra base. Ahí vienen, acá por este lado. Ahí está cubierto. Coja cristales. Ay, no, 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 no. Que sin energía. Entonces, aquí por ejemplo, está I am not Iron Man. Me está diciendo que yo no soy Iron Man. Entonces, podría decir I am neither. No, esa no es la estructura. Neither am I. Dele, dele, dele. Ay, game over. Nos destruyeron nuestra base. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí el que hizo más knockouts fue el profe. 13 knockouts. Luego Lex con 9, Ricardo con 6. ¿Listo? Entonces aquí también uno podía ir cambiando de roles, ¿no? Si uno quería, a medida que uno iba jugando, podría pasarse a Healer para ayudar de pronto un poquito mientras tanto, podría pasarse a tanque. ¿Qué les parecen estos jueguitos? ¿Creen que sí se puede aprender de manera chévere? ¿Sí funcionó el juego? ¿No? ¿Cómo lo vieron? ¿Sí funciona? ¿No les funcionó? Dicen, profe, no me funcionó, sí le funcionó. Por acá José dice que tanque estaba cool. Esto acá Sara nos dice que interesante. De pronto algunos no pudieron ingresar, otros ingresaron y de pronto decir, no, profe, a mí no me gustó. Es normal, no a todos nos gustan las mismas cosas. Eso sí, si están jugando algún videojuego, póngalo en inglés, métase a una comunidad de ese juego en inglés. Hay muchos juegos de RPG que están en servidores de habla inglesa que pueden ayudar a usted también como pues a practicar. Esto también depende nuestro internet. A veces estamos con el Wi-Fi, a veces no funciona muy bien. Entonces sí, ahí pues nos afecta un poquito más por ese tema porque a veces no nos funciona por el tema del internet que tenemos o el dispositivo donde estamos. A veces no nos funciona muy bien. ¿Listo? Pero entonces la idea es que vea cómo uno sí puede practicar y puede hacerlo. No sé si tengan de pronto alguna preguntita, alguna duda de alguna evidencia, alguna pregunta que tengan.
si no, si no tienen dudas, pues no me queda más que agradecerles. Como siempre se los he dicho, sé que estar hasta ahora es complejo, de verdad. Algunos les valoro un montón el que todo el día trabajando y vengan acá y me escuchen y se aguanten tanta habladera del profe que habla, habla y habla y habla y habla. Entonces, de verdad, muchas gracias. Como saben, si alguno de pronto tiene alguna duda, le surge alguna dificultad con alguna evidencia, no dude en contactarme. Recuerde que pues me puede escribir por el chat de Sayuna, me puede contactar por el WhatsApp y yo trato de colaborarles y responderle lo más pronto posible. Porfa, recuerden tener lo del backup. Vayan guardando sus evidencias ahí en su Drive, en su Dropbox, en la nube. Con eso, si algo les llega a pasar a su dispositivo, pues tienen ahí eso. Es muy importante que tengan ello, ¿listo? Recuerden los cuestionarios, no dejar que se les llegue las fechas. Si por X o Y motivo no lo alcanzó a presentar, estén muy atentos porque si se han dado cuenta, estas últimas semanas se han habilitado varias veces los cuestionarios, los blogs, los foros. Entonces, aprovechen esos espacios porque de verdad créanme que siempre es complejo el sentarse y volver a habilitar esas evidencias porque toca una por una, busque la fecha y colóquela y luego después de que se cierra otra vez volver a ubicarla en la fecha que está en el cronograma y siempre es algo desgastante para el instructor tener que hacer ese proceso así muy seguido, toca vaya y busque, mira y mueva y configure aquí, y entra y sale. Entonces traten si se abren los espacios, aprovecharlos, que no les queden evidencias faltantes. Recuerde que aquí ustedes presentan evidencias, pero esas evidencias conforman los RAPs, los resultados de aprendizaje. Entonces, lo que se evalúa en SOFIA son los RAPs, los resultados de aprendizaje. Lo que, lo que se evalúa aquí en Sayuna son las evidencias. Entonces, por ejemplo, digamos, el RAP número 1 está compuesto de el cuestionario 1, del video presentación y del folleto. Resulta no sé, Miguelito tomó y presentó el cuestionario, envió el folleto, pero no envió el video presentación. Entonces, hasta que no tenga las tres evidencias completas, no se le puede calificar ese RAP, porque el RAP se aprueba cuando tenga completas todas las evidencias que lo componen. Que de pronto usted presentó el video presentación y presentó el folleto, pero no aprobó el cuestionario y se cerró el cuestionario. Entonces, hasta que usted no apruebe ese cuestionario, no se le va a aprobar el RAP. Entonces, es muy importante que tenga presente eso, que los resultados de aprendizaje se evalúan en SOFIA, se aprueban una vez usted tenga completas todas las evidencias que lo componen. También importante, algunos a veces suben la evidencia y se les olvida volver a entrar a revisar a ver cómo me fue con la evidencia. Entonces están campantes, contentos y dicen, yo ya la entregué. Y pues como ya la entregué, ya debe estar. Y no vuelven a mirar, no miraron la retroalimentación. Y resulta que usted no se dio cuenta y subió fue otra actividad que no era la que iba ahí. Y entonces usted campante, cuando le llega un mensaje de la vocera que es que le falta esto, usted, no, pero yo ya lo hice, yo ya lo tengo. Y va usted y mira y, ay, el profe me dio la retroalimentación que me había confundido o de pronto me faltó algo y no alcanzó a ser aprobada. Entonces, siempre es muy importante estar revisando las retroalimentaciones. Generalmente, en mi caso, yo estoy ingresando todos los días a revisar. De pronto, cuando tengo muchas evidencias, pues puede que no le alcance a revisar el mismo día que usted la entregó, la reviso al siguiente día. Si la envió en la noche, pues la voy a ver al otro día en la mañana o más tardar el siguiente día. Pero entonces sí, siempre estoy revisando, estoy ahí muy atento. Entonces, es importante que ustedes también le echen la revisadita de ello para que de pronto no se lleven después a sorpresa como que, uy, venga, yo no la probé y no sabía, no me había dado por enterado. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. No les robo más tiempito. Que tengan una feliz noche. Descansen, coman alguito, duerman bien. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier dudita, no duden en contactarme. Bye bye. See you later, alligator.